Todo comienza de la vida de Kyoko Hori, una chica que parece completamente normal, pero que esconde un secreto que no puede ocultar, debido a que se encarga prácticamente sola de su casa, no puede salir con sus amigos después de la escuela. Por esta razón muchos de sus compañeros piensan que es rara e incluso creen que tiene un novio secreto, sin embargo la realidad es muy distinta. Un día Hori va a recoger a su hermano menor Souta, lo deja ir a jugar y regresa a casa para encargarse de las tareas domésticas. Poco después Souta vuelve sangrando, lo que la alarma de inmediato. Preocupada le pregunta que qué le pasó y es entonces cuando aparece un chico llamado Izumi Miyamura, quien fue quien ayudó a su hermano. Aunque Hori no lo reconoce de inmediato, se da cuenta de que estudia en su misma escuela. Hori se sorprende al descubrir que es Miyamura, quien siempre va a la escuela con gafas y parece un estudiante promedio reservado. Es en realidad una persona completamente distinta fuera del aula. Al día siguiente le pide que vuelva a su casa porque Souta quiere verlo otra vez. Así comienza una relación cercana entre ellos. Poco a poco Hori va descubriendo más sobre Miyamura, que le gusta el manga pero no colecciona figuras, se hizo piercings en secundaria y pese a su apariencia de chico aplicado es muy mal estudiante, además de que tiene una pastelería. Con el paso de los días se vuelven cada vez más cercanos. Hori incluso le comenta sobre las ofertas del supermercado, le dice que al día siguiente habrá descuentos de huevos y siempre cuando ella no tenga una reunión del comité escolar podrá alcanzarlos. Al día siguiente lamentablemente sí tiene que asistir al comité, así que le encarga a Miyamura que vaya a comprar los huevos. Para hacerlo Miyamura se arregla de manera más despreocupada, mostrando su verdadero estilo. En ese momento una amiga de Hori lo ve así, lo que pone bastante nerviosa a Hori, que no quiere que nadie más descubra esta faceta de Miyamura. A pesar de ello Miyamura logra tranquilizarla, diciendo que a él le encanta verla tal como es, sin arreglarse, con el cabello desordenado, y que ese momento es solo de ellos dos. Esto deja a Hori completamente sonrojada. Más adelante surge otro problema con la llegada del uniforme de verano, ya que Miyamura tiene múltiples piercings y tatuajes y que no puede ocultar. Hori no entiende si es demasiado audaz o simplemente un imprudente. Mientras tanto empieza a pasar más tiempo juntos, incluso charlando en el balcón del salón, lo que no pasa desapercibido para los amigos de Hori. Toru Ishikawa, un compañero de cabello morado, se da cuenta de la cercanía entre ellos dos y confronta a Miyamura preguntándole si está saliendo con Hori. Miyamura la niega, pero también le pregunta si él está enamorado de ella. Con el tiempo Miyamura revela a Toru la existencia de sus tatuajes, lo que le deja bastante sorprendido y le explica que fueron producto de una etapa de rebeldía en secundaria. Eventualmente Toru le pregunta a Miyamura si le molestaría que él intentara salir con Hori. Miyamura realmente responde que esa decisión no les corresponde a él, sino a ella. Además comenta que no cree que haga buena pareja con Hori, pues piensa que solo arruinaría su reputación. Más tarde Toru va a hablar directamente con Hori, mientras tanto Miyamura se ofrece a ir por Souta para darle espacios a solas. Cuando regresan a casa Hori le dice seriamente a Miyamura que necesita hablar con él. Él cree que le pedirá que deje de ir a su casa para no interferir en una posible relación, pero Hori lo sorprende al reclamarle por haberse menospreciado, llamándolo estúpido por pensar que no serían buena pareja con ella. Hori le deja claro que no le importa su reputación y que quiere que siga viniendo siempre, porque él es quien la despierta cuando se queda dormida y quien está a su lado cuando lo necesita. Con esto también queda claro que Hori rechazó a Toru, reafirmando que Miyamura ya ocupa un lugar irreemplazable en su vida. Al día siguiente nos enteramos que la mamá de Hori siente mucha curiosidad por el chico que visita tan seguido su casa, quiere saber cómo se llama realmente Miyamura, y cuando le pregunta directamente a Hori, ella se da cuenta de algo increíble: ha ido tantas veces a su casa que ni siquiera sabe su nombre. Esto provoca que Hori emprenda toda una travesía absurda para descubrirlo, espiando conversaciones, observando listas de calificaciones y esperando que alguien lo mencione por casualidad. Sin embargo, Miyamura, como buen despistado, nunca facilita las cosas. Al día siguiente Miyamura vuelve a la casa de Hori y por fin conoce a su madre. A propósito, la madre envió a Hori a mandar a hacer unos mandados y tareas para evitar que ella descubra su verdadero nombre. Cuando él se da cuenta de lo que está pasando, Hori, ya frustrada, le reclama y le pide que le diga su nombre en voz alta para poder escucharlo. Miyamura le comenta que ha estado actuando muy rara desde la escuela y ella finalmente admite que solo quería saber cómo se llamaba. Tanto Miyamura como Souta empiezan a reír de ella llamándola exagerada. Finalmente él revela su nombre completo, Izumi Miyamura, dejando claro que aunque es muy pronto para que se llamen por sus nombres de pila, ya que apenas están empezando a hacerlo. Más adelante se nos revela otro defecto importante de Hori: no sabe decir que no. Cada vez que alguien del consejo estudiantil le pide favores, ella siempre acepta, aunque esté claramente sobrecargada. Aquí conocemos mejor a los miembros del consejo: el presidente Kareka Sengoku, extremadamente popular, su novia Remi Ayakashi y bastante despreocupada. Hori suele ayudar porque Sengoku es muy insistente y además Remi siempre logra que la gente haga cosas por ella. Después de salir de la casa de Hori, Miyamura se queda pensativo en el pasillo de la escuela
escuela, se da cuenta de que muchas personas solo utilizan a Hori cuando necesitan algo. En ese momento se cruza con Remy, quien choca con él y hace que se caigan algunos documentos importantes. Remy recoge solo algunos papeles y deja otros tirados. Miyamura intenta advertirle que faltan hojas, pero ella solo responde que probablemente no sean necesarias. Al día siguiente, Hori es duramente regañada por no haber entregado los documentos completos. Los miembros del consejo la presionan y la culpan de un error de realidad no fue suyo. La situación se vuelve bastante tensa hasta que aparece Miyamura como su salvador. Sin decir mucho, tira su mochila y se quita los lentes. Toma a Sengoku del cuello y le da tremendo cabezazo, gritándole que los papeles incompletos fueron culpa de Remy y que no vuelva a meterse con Hori o la próxima vez no será tan amable. Este incidente deja completamente traumatizado a Sengoku, quien después de ese día le tiene miedo absoluto a Miyamura. Más tarde se nos revela que Hori siempre está ayudando al presidente, ya que desde niños Hori siempre estuvo a su lado cuando todos lo trataban mal, aunque ella también lo veía como un hermano menor. Él nunca olvidó ese gesto. Al día siguiente, durante la clase de educación física, mientras jugaban ping pong sin que la pelota caiga ni una sola vez, hablan sobre el cumpleaños de Hori. Nadie sabe bien que regalarle, pero Miyamura ya tiene una idea clara. Mientras tanto, Hori se muestra preocupada pensando en qué pasará cuando termine el tercer año de preparatoria, si se seguirán viendo o si sus caminos se separarán. Finalmente llega el cumpleaños de Hori y Miyamura le regala un disco con música popular entre los jóvenes. El regalo les encanta, ya que debido a todas las responsabilidades del hogar, Hori suele estar muy desconectada de ese mundo. El detalle le hace darse cuenta de lo mucho que Miyamura se fija en ella, en su vida, reforzando aún más el vínculo especial que están construyendo. Después vemos que Izumi Miyamura siempre ha estado solo desde pequeño. En la escuela era tratado como el típico chico promedio y extraño, como un otaku. Lo dejaban fuera de los trabajos de equipo, era excluido del salón y casi nadie se le acercaba. Por eso muchas veces recuerda el día que conoció a Hori, cuando ella se le acercó y le habló con total naturalidad, sin juzgarlo, a pesar de que todos los demás lo consideraban raro. Ese recuerdo se vuelve muy importante para él. Por conveniencia total de la trama, al regresar con el consejo estudiantil resulta que todos vuelven a quedar en la misma clase. Además le asignan otro trabajo en equipo, lo que hace que Miyamura se pregunte si de verdad puede considerar amigos a las personas que lo rodean, o si al final siempre terminará estando solo. Sin embargo, para su sorpresa, Toru, Yuki y Hori se le acercan y lo incluyen en su equipo sin pensarlo, sin dejarlo de lado. Esto lo deja completamente confundido, pero a la vez aliviado. Abrumado, Miyamura se va a la azotea, donde llega Toru Ishikawa y le pregunta que qué le pasa y qué piensa de todo esto. Al principio Miyamura no responde, pero entonces Miyamura de la nada le pregunta muy seriamente que qué piensa de él. Toru contesta con total honestidad, le dice que le parece un chico extraño, que a veces lo odia un poco porque se lleva muy bien con Hori y que además cuando se quita los lentes y se acomoda el cabello se ve bastante lindo. Esta última parte incomoda muchísimo a Miyamura, quien inmediatamente le reclama que no diga esas cosas, aunque en el fondo sabe que es verdad. Entre bromas ambos terminan reforzando más su amistad. Cuando bajan, Hori lo regaña por haber ido sin avisar. Ellos le dicen que solo estaban fortaleciendo su amistad y ella medio en broma y medio en serio les pregunta si acaso son ese tipo de pareja. La situación se vuelve incómoda pero graciosa. Al día siguiente Hori se levanta más temprano porque su hermano Souta entra antes a la escuela. En el camino se encuentra con Remy, quien de forma directa le pregunta si está saliendo con Miyamura. Hori responde que no y Remy le dice que entonces puede quedárselo ella, ya que no son nada. Sin pensarlo, Hori reacciona de forma completamente posesiva y responde que no puede tenerlo porque Miyamura es suyo. Apenas dice eso se da cuenta de que habló de más, ya que él no le pertenece a nadie. Y en casa Hori comienza a notar lo atractivo que es realmente Miyamura. Más tarde, mientras ven una película de terror, él está completamente asustado, convencido de que una casa está embrujada y diciendo que ya no quiere ver más películas. Para su desgracia, Hori le revela que todavía le faltan 4 más. Pobre Miyamura. Después Miyamura recuerda una conversación que tuvieron en la escuela sobre que Hori tiene los dedos con doble articulación. Al recordarlo terminan tocándose las manos y en ese momento ambos confiesan que se gustan. Sin embargo, ese simple contacto los deja muy nerviosos, pensativos y completamente avergonzados, diciendo que se referían a las manos, no a otra cosa. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Ishikawa se entera de lo que dijo Hori porque una conversación entre Remy y otra chica la escuchó, donde mencionaban que Hori estaba muy enamorada de Miyamura. Poco después Miyamura llega a la escuela con un solo golpe. Cuando le preguntan qué pasó, él dice que se peleó con Ishikawa. Todos se sorprenden y piensan que Hori irá a reclamarle por haberle pegado a alguien tan tranquilo como Miyamura. Sin embargo, cuando Ishikawa aparece está todavía más golpeado que él. Luego se revela la verdad. Miyamura malinterpretó una conversación y pensó que Ishikawa quería quitarle a Hori, y a Hori así que lo soltó un golpe sin pensarlo. Todo terminó en una tremenda pelea absurda por celos. Al final Ishikawa acepta que definitivamente no ganó la pelea. Después vemos que Toru Ishikawa conoce a una chica del consejo estudiantil llamada Sakura Kouno, quien poco a poco empieza a perfilarse como su posible interés amoroso.
amoroso. Todo comienza cuando Toru le ayuda a recoger unos papeles que se le habían caído por la ventana. Más tarde Miyamura se reúne con Toru y ya más tranquilos se ponen a comer, un poco apartados, aunque Toru no logra comer bien. Para arreglar la situación llaman a alguien del consejo estudiantil para que coma con ellos y termina sentándose junto a Sengoku y Toru y Miyamura. Ahí empiezan a hablar sobre los supuestos beneficios de ser presidente del consejo. Sengoku menciona que uno de los privilegios es poder comer en la sala del consejo estudiantil sin que nadie los moleste. Al día siguiente todos deciden ir a comer en esa sala, se organizan para ver quién va por los refrescos y por pura conveniencia de la trama los elegidos son Miyamura y Hori, lo que deja a Toru bastante celoso, imaginándose cosas que claramente no están pasando. Cuando regresan ocurre un pequeño malentendido, a Miyamura se le cae el refresco y él se disculpa de inmediato pensando que arruinó todo. Los demás reaccionan exageradamente reclamándole que cómo pudo hacer eso a un amigo, mientras Toru se imagina escenarios cada vez más dramáticos donde Miyamura insiste que él no tiene perdón y cuando finalmente abre su refresco todos le dicen que no es para tanto, que no debería enojarse solo por eso, quedando todo completamente salpicado. En ese momento Sakura le presta un pañuelo, ahí claramente se empiezan a sentir el romance en el aire. Más adelante y en casa de Hori, ella se pregunta si existe algo que realmente ponga nervioso o avergonzado a nuestro protagonista. Se da cuenta de que cuando le piden que le enseñen sus tatuajes se quita la ropa sin ningún problema. Sin embargo, Miyamura confiesa que sí se ha puesto muy nervioso antes, especialmente cuando se encontró con un amigo de su antigua secundaria, quien le preguntaba insistentemente si Hori era su novia. En ese momento, totalmente avergonzado, Miyamura respondió que sí. Esa fue la primera vez que se sintió tan penado. Después ese amigo le mandó un mensaje diciéndole que consiguió una nueva novia, proponiéndole una cita doble, recordándole incluso que use protección, lo que deja a Miyamura completamente alterado. Hori se da cuenta de que todavía hay muchas cosas de Miyamura que no conoce y empieza a preguntarse cómo habrá sido realmente su vida en secundaria. Poco después Hori parece estar a punto de resfriarse. En el camino se cruza con el amigo de Miyamura, Shindo, un pelirrojo bastante extrovertido y bastante directo. Desde lejos todo lo va a acercarse y sin pensarlo demasiado corre a decirle que se aleje de ella, terminando todo en unos buenos golpes. Luego se revela que él solo fue la primera persona que le habló a Miyamura en secundaria y que gracias a él su etapa escolar fue mucho más llevadera, ya que fue uno de los pocos que realmente lo valoró y entendió quién era. Por eso Miyamura lo aprecia tanto, lo considera uno de sus mejores amigos. Aún así, la persona que más cambió su vida en la preparatoria no es otra que Hori. Finalmente Hori termina resfriándose de verdad. A pesar de que está enferma quiere ir a la escuela, pero su hermano Souta la detiene y le dice que debe descansar. Ella se queda dormida y recuerda momentos de su infancia en los que su mamá no podía estar con ella, lo que la entristece. De repente despierta y se da cuenta de que alguien está limpiando su nariz. Escucha una voz que le pregunta si quiere una toalla y al responder que sí se da cuenta de que es Miyamura, quien está ahí cuidándola. Él va por agua por ella, pero Hori se cae de la cama y lo detienen preguntándole que a dónde va y por qué siempre se va. Entre lágrimas le pide que no se vaya y que se quede con ella. Miyamura le responde con total calma que siempre estará ahí y que siempre vendrá a verla y que se dará hasta que ella le diga que se vaya. Hori vuelve a quedarse dormida y Miyamura se marcha después de decirle que si necesita cualquier cosa lo llame y él vendrá enseguida. Justo antes de irse confiesa que está enamorado de ella, así sin previo aviso. Cuando Hori despierta reacciona y se pregunta por qué le dijo todo eso y si tal vez debería de fingir que no escuchó nada, solo para poder seguir un poco más así. Después de todo lo ocurrido, Hori se queda bastante pensativa, no sabe qué decir ni qué hacer con lo que escuchó y su cabeza está hecho un desastre. Sin embargo, su hermano Souta llega emocionado y le cuenta que vio a Miyamura caminando por la calle junto a una chica, cruzando la cerca mientras ella lo iba tomando del brazo. Al escuchar esto, Hori se queda completamente intrigada, empieza a preguntarse quién es esa chica y si acaso Miyamura le está ocultando algo, pensando que si ya se le declaró se le puede considerar una infidelidad. Al día siguiente, Hori finalmente regresa a la escuela, pero evita a toda costa encontrarse con Miyamura. Él nota su actitud distante y comienza a pensar que tal vez sí escuchó lo que dijo cuando estaba enferma y que se lo tomó bastante mal. Esa idea lo deja bastante inquieto. Después de la clase decide confrontarle y le pregunta directamente si estaba despierta ese día. Hori esquiva la pregunta y cambia el tema, preguntándole quién era esa chica y qué tipo de relación tienen. Miyamura, sin pensarlo mucho, le responde que era la novia de un amigo suyo, Chika-chan. Esa respuesta termina por enfurecer a Hori y se molesta porque él solo usa su nombre de la chica sin explicarse bien y explotando de celos empieza a arrojarle libros mientras lo insulta, llamándole infiel. Más tarde y en su casa, Hori se pone a pensar en lo que hizo y se pregunta por qué reaccionó de una forma tan exagerada. Poco después Miyamura aparece nuevamente para hablar con ella. Ambos se disculpan y aclaran el malentendido. Miyamura explica que no sabía el apellido de la chica y por eso no se refería a ella solo por su nombre, lo que había causado una confusión. Hori también se disculpa por haberle lanzado los libros y por su reacción tan impulsiva. Tras aclarar las cosas empiezan a hablar abiertamente de que se gustan. Justo cuando la conversación está a punto de avanzar aparece el papá de Hori,
Kyosuke Hori preguntando quién es ese chico. La escena se vuelve bastante incómoda, pero rápidamente se nota la relación tan peculiar que tienen padre e hija, llena de bromas pesadas. Kyosuke le dice a Miyamura que no puede salir con su hija, solo para aclarar que es una broma y que siempre había querido decir algo así. Después agrega que no debería llamarlo por su nombre, porque ambos apellidan Hori y podría confundirse. Entonces, cuando él está a punto de decir que sí llamará a Hori por su nombre, le vuelve a decir que nuevamente era una broma. Finalmente, Kyosuke le pregunta directamente a Hori si Miyamura es su novio. Ella responde que sí y que si lo fuera, no debería meterse en su vida. Él comenta que no le gustan los chicos con pelo largo y que debería de terminar con él, provocando que Miyamura se sonroje por completo y diga que no hay problema, que puede cortarse el pelo. Tras ese momento lleno de fanservice y considerando que apenas van unos cuantos episodios, Miyamura acompaña a Hori de regreso a casa. Joder, este anime en 5 capítulos ya avanzó más que todo puto Renegade Friend en 4 temporadas. Más tarde Miyamura llama a su amigo Toru y le cuenta todo lo que pasó, sintiéndose bastante confundido y nervioso. Esta conversación es escuchada indirectamente por Sakura, quien termina confesándole a Remi que está enamorada de Toru y dice que siempre le ha gustado, que últimamente no puede dejar de pensar en él, mientras Remi solo piensa lo linda que se ve Sakura cuando se sonroja. Después de clase Toru se encuentra con Miyamura y le dice que no sea tonto, que no haga las cosas más incómodas de lo que ya eran. Más tarde Miyamura y Hori terminan estudiando juntos en su casa y finalmente reúnen el valor suficiente para empezar a llamarse por su nombre, marcando así un nuevo paso en esta increíble relación. Después de todo lo sucedido, el papá de Hori parece ser más discriminado de la casa, ya que ni siquiera tiene sus propios palillos para comer. Más tarde todos llegan a la casa y Miyamura entra con su apariencia vital fuera de la escuela, cabello largo, piercing, ropa oscura. Kyosuke no lo reconoce de inmediato y le pregunta que quién es este tipo tan extraño y qué hace ahí, sin darse cuenta de que es el mejor amigo, obviamente de él. En cuanto lo reconoce, le quita todo lo que le hace más rudo y lo obliga a volver a su apariencia normal. Después de eso incluso le proponen que se metan a bañar con él, dando una escena llena de fanservice. Más tarde Miyamura termina quedándose a dormir con Kyosuke, quien en medio de la noche le pregunta qué es lo que realmente le gusta de su hija. Miyamura responde con total sinceridad que le gusta que Hori no juzga a las personas por su apariencia. Kyosuke sonríe satisfecho mientras Miyamura le pregunta que qué piensa de eso, pero él ya se hizo el dormido. El verdadero problema llega al día siguiente, cuando ambos salen juntos rumbo a la escuela desde la misma casa. Todos los estudiantes lo ven y comienzan a correr rumores de inmediato. Empiezan a decir que cómo es posible que Hori esté saliendo con alguien como Miyamura, llamándolo fracasado, feo, raro y otaku, cuestionando cómo una chica tan bonita, inteligente y popular puede estar con alguien como él. Miyamura escucha todas estas críticas, lo que lo afecta bastante, mientras sus amigos se enfurecen por cómo lo están tratando. Cansado de todo, Miyamura decide tomar cartas en el asunto y aparece en la escuela con un cambio radical. Se corta el cabello, se quita los lentes y muestra una versión mucho más atractiva de sí mismo. El impacto es inmediato, tanto chicas como chicos se quedan en shock y muchos comienzan a acercarse a él, y Hori por su parte no puede evitar sentirse celosa al ver que todas la rodean. Más tarde Miyamura regresa a su casa, pero recibe una llamada de Shindo, quien le propone salir a comer dulces. Miyamura acepta y cuando se encuentran, Shinda se sorprende de su nueva apariencia, preguntándole que qué le pasó a su Miyamura tímido y callado. Y bueno, vemos que también los acompañó Hori. Ambos comparten el rato comiendo dulces hasta que Miyamura le mete uno de sabor queso que realmente odia, que aterra por completo al pobre Shindo, quedando triste en su cama. En lo mientras Miyamura le dice que qué tal sabe ese, y Hori dice que sabe bastante mal, así que le reúne el valor y le quita su dulce, pero con un beso. Después de la escuela aparece Sawada, una chica de cabello negro que empieza a seguir tanto a Miyamura como a Hori. En una de esas Hori la confronta y le pregunta que qué problema tiene con su novio. Sawada responde que Hori debería de terminar con él porque ella la vio primero. Esto provoca un giro inesperado, ya que no es una pelea por quién se queda con el chico, sino por quién se queda con la chica. Nada alejado de la realidad, ya no solo compites con los de tu misma especie, sino contra los de la otra. Más adelante se revela una gran casualidad. Sawara y Miyamura viven en el mismo edificio. Un día que Sawara se le olvida la llave, Miyamura le invita a pasar a su departamento. Ella le pregunta si tiene hermanos mayores o menores, y él responde que es hijo único. Sawara comenta que es muy bueno cuidando a las personas menores y que le recuerda mucho a su hermano, pero luego le dice que solo estaba bromeando. Sin embargo, su mamá llega y aclara que esto sí es verdad. Sawada tenía un hermano mayor, pero falleció el año anterior, dejando claro que ella busca inconscientemente una figura. Más tarde, Miyamura y Sawada esperan a Hori juntos. Cuando Sawada decide irse sola, 3 chicos la confrontan, haciéndola sentir aterrada, por lo que regresa con Miyamura. Él solo con una mirada seria logra asustarlos y hacerlos huir. Después ya en la casa de Hori todos comienzan a ver películas de terror, algo que Kyosuke no soporta, así que decide que va a salir por cigarros y que
no lo busquen. Joder, qué gran referencia a mi papá. Aprovechando el momento, Hori le dice a Miyamura que no intenta ningún movimiento raro con ella. Él le pregunta si de verdad quiere que no le haga nada. Ambos se quedan completamente apenados. Justo cuando parece que por fin se van a dar un beso, Kyosuke regresa e interrumpe el momento, arruinando por completo su gran beso. También nos desarrollan una subtrama muy importante centrada en los personajes secundarios, especialmente en Yuki, la chica rubia, y su relación con Toru. Aquí aparece uno de los conflictos emocionales más fuertes de la serie, ya que Yuki es una persona que aunque quiera mucho las cosas siempre las deja ir para hacer feliz a otra persona. Esta inseguridad marca completamente su forma de amar. Este conflicto comienza cuando Toru y Yuki están sacando la basura y por accidente chocan con Sakura, a quien le manchan la ropa con refresco. Toru reacciona de inmediato y se disculpa y le presta su chamarra para que no se quede así. Al día siguiente Sakura va a devolverle su chamarra limpia y además le regala unas galletas que ella misma preparó. Toru las prueba y le comenta que le gustan mucho, especialmente las del color cerezo. Sakura al escuchar eso se emociona, ya que los cerezos hacen referencia directamente a su nombre. Confundida por lo que siente, Sakura va con Sengoku, el presidente del consejo estudiantil, para pedirles consejos sobre el amor y entender mejor sus emociones. En ese momento Yuki empieza a darse cuenta de lo que está pasando. Al ver que Sakura también le regaló galletas a Toru, Yuki decide intentar hacer algo por su cuenta, hornear cupcakes para él. A pesar de seguir los consejos de Miyamura, quien prácticamente es un experto en la repostería por trabajar en una misma, los cupcakes le salen completamente quemados. Cuando Toru llega, los prueba y le dice con sinceridad que están bastante malos, que se ven mejor de lo que saben, pero también le dicen que espera con ganas los siguientes. Ese simple comentario, lejos de desanimarla, hace que Yuki se sienta feliz y motivada, ya que por primera vez siente que alguien no la rechaza por intentarlo. Después, volviendo a la trama principal, la relación pasa por una crisis. Cuando Miyamura se va durante 5 días a un funeral, Hori no puede soportar su ausencia y se muestra totalmente distraída en clase, incluso comprando 2 jugos como de costumbre y dejando su plato en la mesa como si él aún estuviera ahí. Cuando Horimiya finalmente regresa, ambos se reencuentran con un abrazo muy emotivo que deja claro cuánto se extrañan. Después, hablando con sus amigas, le dicen a Hori que no le ponga películas de terror porque podría espantar al pobre Miyamura, arruinando su relación. Con eso en mente, ella le pregunta si preferiría ver otra cosa, pero Miyamura le dice que no se preocupe, que últimamente las películas de clasificación R15 ya no le dan tanto miedo. Aún así, Hori intenta seguir los consejos que le dieron, asustarse un poco y tomarle la mano. Sin embargo, ocurre lo contrario, ya que Miyamura se asusta mucho más fácil que ella. Eso hace que Hori se sienta inútil y triste. Se va a su cuarto mientras Miyamura está en el baño, lamentándose por ser patético y pensar que no sirve como novio. Entonces Miyamura le sigue y le pregunta que qué le pasa. Ella desahoga diciendo que es mala, que ni siquiera puede asustarse como se supone que debería, que es fea y torpe. Miyamura entonces le responde con total honestidad que él se enamoró de ella tal y como es y que no necesita cambiar nada para gustarle. Entonces Hori, al escuchar eso, se da cuenta de que él también hay muchas cosas que le encantan de él, sus pestañas, sus ojos, sus manos, literalmente todo. Se tira al suelo junto a él y le dice que quiere escuchar los latidos de su corazón. Entre juegos y risas también comentan que hace mucho frío, pero que les gustaría compartir su calor. La escena termina con un momento íntimo y muy romántico, incluso dejándole una marca de amor, cerrando un desarrollo de los más heavies que he visto en el mundo del anime. Joder, esto es cine. Conocemos un poco más de la historia de Sengoku y el presidente del consejo estudiantil y su novia Remi. A primera vista, Sengoku parece el típico chico popular, valiente y seguro de sí mismo, alguien a quien todas admiran. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Es extremadamente tímido, miedoso y se asusta con facilidad. Remi, consciente de esto, a veces actúa de forma más débil o indefensa solo para que él pueda lucirse y sentirse protector, aunque en el fondo ella es mucho más fuerte de lo que aparenta. Su relación comenzó cuando Sengoku escuchó una conversación ajena en que varias personas decían que Remi y su amiga parecían la Bella y la Bestia, insinuando que Remi era demasiado bonita mientras que su amiga Sakura era tremendo ogro. Sin embargo, él piensa que todas son iguales y que no había ninguna diferencia entre ellas. Ese comentario, dicho sin mala intención, hizo que Remi empezara a fijarse en él, ya que valora mucho a alguien que respeta a su amiga. Más adelante, Remi se da cuenta de que Sengoku está leyendo un libro en clases y se acerca a preguntarle por él. Al descubrir que ambos comparten el gusto por la lectura, él comienza a llevarle libros a la escuela y un día la invita a su casa para que vea toda su colección. A partir de ahí su relación se fortalece leyendo libros y pasando tiempo compartiendo intereses. En uno de esos momentos leen un libro que habla sobre el fin del mundo. Remi comenta que si el mundo se acabara, lo último que haría sería comer muchos postres. Con algo de nervios le pregunta a Sengoku que qué haría él y él responde que probablemente le diría que le gusta y luego se convertiría en polvo espacial. Al darse cuenta de lo que acaba de decir se pone muy avergonzado, pero Remi sonrojada le responde que a ella también le gusta. Después de ese momento confiesan oficialmente a salir y a fortalecer aún
colma su relación. Por otro lado, vemos una escena cotidiana entre Hori, que le está pintando las uñas a Miyamura. Durante esto se revela que Hori tiene un fetiche por los putazos, diciéndole que le gusta que le ponga los pies en la cabeza, que la trate mal. Pero bueno, después de tremendo fetiches, vemos que Ayuki es invitada a salir por un chico, pero no quiere aceptar. Para librarse de la situación le pide a Toru que finja ser su novio solo por ese día. Toru acepta pensando que no es tan guapo, pero que se defiende, así que puede ahuyentar a alguien más feo. Yuki, aunque intenta fingir indiferencia, está secretamente feliz de poder pasar un día entero actuando como su novia. El problema surge cuando descubren quien que se le declaró es un chico del tercer año, Kakeru Yanagi. Un chico pelirrojo, alto, guapo y extremadamente carismático. Toru queda completamente deprimido, sintiendo que no tiene ninguna oportunidad frente a alguien así. Para empeorar las cosas, varias personas le reclaman a Yuki cómo es posible que haya rechazado a alguien tan atractivo como él. Al final del día, Yuki se le acerca a Yanagi y le comenta que se enteró de que él no ve muy bien y que quizás se equivocó de persona. Yanagi le responde que no, que desde hace tiempo le gusta a ella. En ese momento llegan los amigos y se dan cuenta de verdad. Yanagi tiene una vista pésima, literalmente no distingue bien a quién está mirando. Lo explica todo el malentendido y provoca una escena absurda pero divertida. Después vemos una escena en la escuela donde están haciendo unas colitas a Miyamura y de repente unas chicas comienzan a acercarse a él, mirándolo completamente enamorados. Hori empieza a ponerse bastante celosa, reclamando que antes ni siquiera lo volteaban a ver y que ahora todas se le acercan como si nada. Esa incomodidad se queda flotando mientras regresan juntos a casa. En el camino se encuentra con unos tipos de la secundaria que solía ir junto a Miyamura y empiezan a molestarlo, diciendo que solo escuchar su nombre les da asco, pero como ya sabemos quien manda la relación es Hori y no se queda callada, los enfrenta directamente y les mete tremenda putiza, dejando claro cuál es su lugar. Más tarde se revela que esos chicos en realidad eran amigos del mejor amigo de Miyamura, Shindo, y que no es que quisieran hacerle bullying, sino que simplemente no sabían cómo hablar con él. Vaya pendejos. Ya en casa de Hori, Miyamura le agradece por todo lo que ha hecho por él, le dice que gracias a ella ya no se siente solo como cuando va a la escuela, lo deja un momento bastante bonito entre ambos. Luego vuelve el típico momento raro entre ellos, cuando Hori le vuelve a pedir que le dé unas cachetadas. Miyamura se niega de inmediato, al pensar que tal vez la odia o la detesta. Deprime un poco mientras su amigo observa esta escena desde lejos. Comenta que tienen una relación verdaderamente extraña, pero curiosa, funcional. Más adelante vuelven a encontrarse con los chicos de antes y ahora todos piensan que Miyamura es prácticamente un monstruo al que no hay que provocar porque podría repartir golpes otra vez. Sin embargo, la sorpresa llega cuando Miyamura resulta con tremenda cachetada a Hori, dejando en claro el orden jerárquico que se haya definido más o menos: Miyamura arriba de Hori y Hori abajo de él, y luego tendríamos a todos los puñetas, como diría Alfredo Adarme. Después de esto, Miyamura habla con el papá de Hori y le explica que no se siente del todo bien, que no entiende muy bien qué le pasa. El padre, con toda su tranquilidad, le dice que eso es básicamente un fetiche raro y que lo aproveche mientras pueda, dejando a Miyamura completamente descolocado. De regreso a la escuela, Miyamura está platicando con Ishikawa y se revela que hay un chico que los odia a ambos porque también estaba interesado en Hori. En un momento, Miyamura olvida su celular y regreso a buscarlo, encontrándose con ese chico, quien le reclama cómo es posible que alguien como él sea novio de una chica tan bonita como Hori. Miyamura lo confronta directamente y le pregunta si él sería capaz de golpear a Hori de vez en cuando. El chico, sorprendido, dice que no, entonces Miyamura le responde que está muy lejos de ser alguien adecuado para ella y le muestra de manera exagerada y absurda cómo se comportan cada vez que la ve, gritándole que se calle y empujándola. Hori, de lejos de molestarse, se muestra bastante feliz, dejando claro lo extraña pero sólida que es su relación. Más adelante vemos que un chico que lo molestaba a Miyamura, donde se muestra triste y se revela que se peleó, comenzando por la muerte de un conejo en su escuela. Por no decir la verdad y ocultarlo, nunca pudieron hacerse amigos. A raíz de eso decide pedir el número de teléfono a su amigo Shindo para poder hablar con Miyamura, pero como su celular estaba descompuesto y no le contestó, va directamente a buscarlo a la pastelería donde trabaja y ahí finalmente habla con él y para romper el hielo le dice que quiere comprar unos pasteles, prometiendo volver otro día para hacerlo. Y de nuevo Miyamura se encuentra con él en la calle y por un momento parece que están coqueteando, lo que provoca que Hori se ponga bastante celosa. Incluso bromea que si la van a cambiar, que sea por una mujer y no por un hombre. Miyamura, algo nervioso, le pide a sus amigos que por favor no se la acerquen, ya que se lo prometió a Hori. Más adelante, durante las vacaciones, Yuki vuelve a encontrarse con aquel chico tan guapo. Su hermana no pierde la oportunidad de decirle que es una tonta por haber rechazado a alguien así. Mientras tanto, Yuki empieza a complicarse cada vez más con sus sentimientos. No puede negar que su amigo le gusta, pero que también quiere interferir
preferir, ya que sabe que Sakura también le interesa. Después de la confesión que le hizo Remi, Yuki deja de ir a la escuela por un tiempo. Sin embargo, llega un punto en el que decide que ya es momento de enfrentar sus problemas, tomando su teléfono y revisa los mensajes que le han llegado. Y ahí es donde se entera que Sakura ya se le confesó a Toru, noticia que la deja bastante triste. Cuando finalmente regresan a la escuela, Toru le pide hablar a solas. Yuki acepta, pensando que de inmediato van a tener que dejar de fingir ser novios. Sin embargo, él le revela que cuando Sakura se le confesó dijo que no necesitaba una respuesta. Al escuchar eso, Toru asumió que no tendría una relación con ella y que técnicamente él sigue siendo el novio de Yuki. Yuki le pregunta si con eso está bien y Toru responde que no le parece mal y que de hecho a ella le agrada bastante, aunque ambos intentan negar o disimular lo que sienten. Queda claro que le gustan mutuamente. Después de platicar un rato, se confirma que Sakura ya intuía que el resultado desde antes de confesarse, sabiendo que probablemente sería rechazada. Aunque el presidente del consejo estudiantil intenta consolarla, Sakura termina dándose cuenta de la verdad, que la persona de la que realmente estaba enamorada la rechazó. Con el paso del tiempo, el grupo de amigos empieza a crecer cada vez más. Esta vez integra un poco más el chico que se había declarado a Yuki, lo que hace que el protagonista se sienta algo incómodo y celoso, temiendo que le quiten a sus amigos. Sin embargo, el chico se da cuenta inmediato de eso y le aclara que no piensa arrebatarla a nadie. Todos quedan bastante confundidos por el comentario, sin entender de qué habla, pero poco a poco comienzan a llevarse mejor, incluso terminan discutiendo cosas triviales, como quién es más alto, que quién, para descubrir al final que todos miden prácticamente lo mismo. 1,69, joder, soy más alto que ellos. Mientras tanto, el protagonista se vuelve cada vez más cercano a la chica con la que antes había conflictos por Hori. Sin embargo, surge un nuevo problema, ya que el amigo de cabello verde, bastante escandaloso, termina asustando a la niña. Ella no duda en decirle que es un tonto y que le cae mal, gente que habla y grita demasiado. Más adelante, por la convivencia, uno de ellos termina enfermándose, que por cierto se llama Shu. Sus amigas le advierten que debería andar contagiando a los demás, así que decide no hablar con nadie para evitar problemas. En ese estado ayuda a la niña a cargar una caja. Ella intenta agradecerle, pero como él no responde, piensa que está molesto con ella. La situación empeora cuando lo ve hablando normalmente con sus amigas y cree que está ignorando a propósito. Para colmo, aparece Sakura y le comenta que es raro ver a Shu enojado, lo que termina de confundirla aún más. Poco después la verdad sale a la luz, él nunca estuvo enojado, simplemente sale y habla con normalidad cuando ella ya se siente mejor. También se nos revela que la casa en realidad es un chico bastante callado y muy dedicado a apoyar a su hermana menor. Ella se siente muy desanimada porque su profesor le dijo que sería mejor que renunciara a su sueño de entrar a esa preparatoria, ya que sus calificaciones eran muy inútiles. Al escuchar esto, su hermano se enfurece y cuestiona qué clase de profesor diría algo así. Le asegura que no se preocupe, que él va a apoyarla pase lo que pase. Finalmente le pide un favor a Hori, que ayude a su hermana para estudiar al menos hasta los exámenes de ingreso, para que pueda intentarlo y que no se quede con el sentimiento de haber fallado sin luchar. Mientras ambos conviven con sus respectivos amigos, piensan que ojalá no se odien entre ellos, aunque en el fondo queda claro que se quieren profundamente con un cariño sincero de hermanos. Con la llegada de la Navidad, la pastelería de la familia de Miyamura se llena de pedidos, por lo que no está seguro si podrá asistir a la cena navideña. Cuando su padre y su hermano escuchan esto, reaccionan como una pareja tradicional y empiezan a regañarlo, diciendo que cómo es posible que no vaya a asistir a la cena navideña, regañándolo y diciéndole que no puede faltar. Mientras tanto, Hori piensa que ella debería ser la más afectada por la situación, ya que es su novia, y no entiende por qué terminan sintiendo celos incluso de su propia familia. Por otro lado, Toru comienza a darse cuenta de que realmente se está enamorando de Yuki. Se lo confiesa a sus amigos, pero aclara que no quiere formalizar una relación porque siente que las cosas están bien como están ahora. Más adelante se revela que Toru en realidad es bastante millonario, incluso tiene a alguien que le ayude en su casa, lo que deja a Yuki muy sorprendida. Ella le propone ir otra vez a su casa a jugar videojuegos y él acepta sin dudarlo. Cada vez se vuelven más cercanos, dejando claro que hay sentimientos entre ellos, aunque ninguno de los dos se atreve a dar el siguiente paso. Mientras tanto, surge la conversación sobre lo que pasó con el presidente del consejo estudiantil, que no quiere ir a pasar la Navidad a casa de Remi. Él admite que le da miedo porque hay demasiados insectos. Provoca burlas entre el grupo. A pesar de todo, el ambiente se vuelve un poco triste cuando se dan cuenta de que Miyamura no podrá cenar con ellos. Aún así, él aparece brevemente, entrega un pastel antes de regresar a su casa. Más tarde, Hori se siente específicamente melancólica, se da cuenta de que solo faltan unos cuantos meses para que se gradúen de la preparatoria y teme que después de eso ya no vuelvan a verse como antes. Conmovida le dice que quiere estar con él para siempre. En un momento inesperado y intenso, ambos terminan hablando de casarse después de graduarse, una propuesta que sorprende incluso más de lo que habría sido, ya que ni siquiera se nos muestra cuando se declara. Joder, estos sí son animes.
Después de todo lo vivido, el grupo empieza a planear un viaje a la playa. Con la graduación tan cerca, saben que pronto ya no volverán a verse todos los días, así que empiezan a aprovechar cada momento y convivir lo más posible. Mientras tanto, el protagonista se muestra bastante pensativo, reflexionando sobre cómo todo lo que ha ocurrido en su vida parece haber nacido de una simple coincidencia. Se pregunta cómo habría sido su camino si ese encuentro nunca hubiera sucedido. Se imagina llegando a la graduación completamente solo como antes. Sin embargo, al reflexionar más, logra cambiar esa idea. Llega finalmente el día de la graduación y de manera torpe, pero muy a su estilo, el protagonista arruina el discurso del presidente al estornudar en el peor momento posible. A lo largo del evento se nota que siguen sus amigos a todas partes, como si no quisieran separarse de ellos todavía. En un momento más íntimo sube a la azotea de la escuela, el lugar donde solía pasar sus días de soledad y aburrimiento. Ahí recuerda quién era antes y entiende que ya no tiene sentido seguir aferrándose a esa versión de sí mismo. Decide dejar esa etapa y aceptar que ahora es una persona distinta, alguien que tiene amigos, alguien que es querido, alguien que ya no está solo. Finalmente todos salen de la escuela juntos, avanzando hacia una nueva etapa de sus vidas. El anime termina con ellos caminando hacia un futuro, dejando más preguntas que respuestas, pero con la sensación de que el camino ya ocurrió y que el crecimiento fue real. Y bueno, aquí se acaba este bonito anime, mis chambeadores. Recuerden darle a like, suscribirse y lo más importante, nunca dejen de chambear.